Buenas noches a todos los participantes. Gracias por asistir a esta nueva sesión de webinars que organiza el CIDEMO, esto que le llamamos nosotros CIDEMO Update, en el día de hoy con un tema interesantísimo que es el síndrome de resección anterior y qué alternativas podemos ofrecer. Gracias a Laboratorios Domínguez por el apoyo. Sin ellos no hubiese sido posible realizar este evento. Y para este tema vamos a contar con dos grandes colegas y grandes cirujanos. El doctor Guillermo Rosato, que es miembro asociado de la Academia Argentina de Cirugía, miembro vitalicio de la Sociedad Argentina de Coloproctología, miembro honorario de la Asociación Argentina de Cirugía y fellow honorario de la Sociedad Americana de Cirugía de Cáncer de Colon y Recto, y es director también del programa de residencia postbásica en coloproctología del Hospital Universitario Austral. También tenemos a la doctora Flavia Alexandre, que ella es médica cirujana, especialista en coloproctología, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía y de la Sociedad Argentina de Coloproctología, y es médica staff del Servicio de Cirugía General, sector coloproctología del Hospital Universitario Austral, y también se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Nada, explico un poquito la temática del webinar. La doctora Alexandre va a empezar a hacer la disertación, la discusión del tema, y las preguntas van a quedar, por favor, usarle el espacio de preguntas y respuestas, y lo vamos a hacer al final de la presentación del tema. ¿Estamos? Bueno, no te retraso más, Flavia, te doy el micrófono. Excelente. Bueno, muchas gracias Nelson y muchas gracias a Cidemo por la invitación y la convocatoria. Voy a compartir pantalla primeramente. No sé si se ve, si se ve la pantalla. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de síndrome de resección anterior, ¿sí? Para empezar con el tema, vamos a iniciar comentando un caso clínico, ¿sí? Como para un caso clínico disparador de esta temática que vamos a abordar. Se trata de una mujer de 64 años con diagnóstico de una lesión neoproliferativa de recto medio bajo a 5 o 6 centímetros del margen anal, diagnosticada por proctorragia, que bueno, que estudiamos y que estadificamos, evidenciando una lesión temprana, un T2N0 por evaluación radiológica, ¿sí? Y que además, bueno, sin ninguna lesión a distancia, una lesión que tactamos a los 4 centímetros del margen anal y por ende proponemos un tratamiento quirúrgico y en este caso le realizamos una resección anterior de recto con una anastomosis baja a los 4 centímetros del margen anal que por esta distancia protegimos mediante una ileostomía. Esta paciente tuvo una intercurrencia de una colección postquirúrgica que fue drenada y tratada de manera percutánea. A los 2 meses de la cirugía, lo que hacemos es constatar radioscópicamente y endoscópicamente la indemnidad de la anastomosis, que si bien estaba indemne, tenía un pequeño granuloma local que se resecó y fue benigno, así que lo que hicimos posteriormente a los 2 meses de la cirugía fue reconstruir el tránsito, es decir, hacer un cierre de la ileostomía que tuvo una intercurrencia de un sangrado posquirúrgico de esa anastomosis que no requirió mayor inconvenientes. Y a los 10 días de la reconstrucción del tránsito, ya la paciente en la primera consulta refiere síntomas de urgencia, dificultad en la evacuación, con escape de gases y de materia fecal asociado, ¿no? En el examen físico. Entonces, ¿cuál es la interpretación de los síntomas funcionales de la paciente, dado el tiempo transcurrido de la cirugía inicial y el tiempo inicial de la reconstrucción? Bueno, todo este síndrome que llamamos síndrome de resección anterior de recto, y la pregunta a partir de la cual decimos, bueno, ahora, ¿cómo seguimos con esta paciente? ¿Qué es lo que hacemos? Y la verdad que tenemos una serie de opciones muy amplias, de las cuales muchas son correctas, digamos, no sé si todas, pero la mayoría son correctas, pero bueno, iremos viendo en tiempo y forma cuál de todas estas opciones serán las adecuadas para implementar en nuestra paciente. Como primera opción, digamos, es dialogar con la paciente. Y esto, en verdad, hay que hacerlo previamente a la cirugía. Pero bueno, dialogar con la paciente sobre las expectativas de cuál va a ser o cuál será esa función defecatoria luego de la cirugía. Lo primero que hacemos es aconsejar una dieta rica en fibras y algún formador de masa para mejorar la consistencia de la materia fecal.
y alguna adición de loperamida dado los escapes de materia fecal. Luego de eso, la paciente, bueno, continuó a los 45 días y luego de la implementación de estas sugerencias dietarias con urgencia evacuatoria, sensación evacuatoria inefectiva, ya sin escapes, pero bueno, con estos síntomas de urgencia. Así que lo que hacemos es mantuvimos las medidas higiénico-dietarias, el psyllium como formador de masa, suspendemos la loperamida y sugerimos rehabilitación del suelo pelviano. La paciente continúa con dificultades para la evacuación, persistencia de los síntomas de urgencia defecatoria, de sensación de defecación inefectiva y lógicamente una alterada calidad de vida en sus hábitos. Así que la pregunta sería, bueno, ¿qué más podemos ofrecerle a nuestro paciente? Y esto es una de las consultas más frecuentes que nosotros recibimos en nuestros postquirúrgicos de nuestras resecciones anteriores. Y un poco como disparador de qué es lo que nosotros llamamos síndrome de resección anterior, o LARS, por sus siglas en inglés, que habitualmente las utilizamos con frecuencia. Y bueno, la primera definición que tenemos es que esto es una alteración significativa de la función intestinal que altera significativamente también la calidad de vida de nuestros pacientes, luego, por supuesto, de una resección anterior de recto. Los síntomas que el paciente puede referir son muy diversos, entre los que van la incontinencia fecal, la urgencia defecatoria, las heces fragmentadas, las defecaciones dolorosas y las deposiciones múltiples fragmentadas pequeñas y en un corto periodo de tiempo, esto que llamamos el clustering defecatorio. Es muy frecuente encontrar estos síntomas en nuestros pacientes. Fíjense que más de la mitad de los pacientes van a reportar algún síntoma 3 meses luego de la reconstrucción. Algunos van a tenerlo de manera más sostenida e incluso algunos pueden tener síntomas de manera permanente. Por ende, es un problema prevalente esto. ¿Y quiénes van a tener este síndrome? Bueno, inicialmente los pacientes que hayan tenido una resección anterior de recto, que desde el punto de vista quirúrgico constituye una cirugía en la cual se extirpa parte o todo el recto, es decir, se hace una proctectomía completa o no, con alguna resección complementaria del colon sigmoides por cercanía de la irrigación, y que además tienen una preservación esfinteriana y por ende una anastomosis en general baja. ¿En qué pacientes vamos a hacer esta cirugía? Bueno, el caso clásico es en los pacientes con cáncer de recto, sumado al hecho que estos pacientes en muchas ocasiones reciben un tratamiento previo a la cirugía, neoadyuvante quimio radiante, que también predispone a síntomas de síndrome de resección anterior. Y por supuesto pacientes, como dijimos, con cirugías que incluyen una preservación esfinteriana. No, los pacientes con cáncer de recto no son solamente, no es exclusivo del paciente con cáncer de recto. A veces realizamos por razón de necesidad una resección anterior en pacientes que tienen pólipos irresecables del recto, otros tumores diferentes del adenocarcinoma, y a veces en pacientes operados por enfermedad diverticular con una extensión extensa de la enfermedad y con resecciones rectales amplias también podemos evidenciar algún síntoma similar, y aquellas pacientes también operadas por endometriosis profunda con afectación rectosigmoidea que requieren resecciones anteriores. Y por supuesto aquellos pacientes que tienen alguna proctectomía restaurada, incluso con una colectomía total asociada, como aquellos pacientes operados por colitis ulcerosa con estos pouch ileoanales, bueno, también tienen síntomas similares o incluso peores que el propio LARS. El tipo de anastomosis que podemos hacer puede ser mecánica o puede ser manual, y en ambos casos ninguna está excluida de tener síntomas funcionales posquirúrgicos. Dos aspectos importantes y relevantes con respecto a la cirugía de nuestro punto de vista: nosotros hacemos una excisión total o completa del mesorrecto, respetando el plano de la fascia mesorrectal, y esa extensión de la excisión total del mesorrecto puede incluir el recto completo o parcial, de acuerdo a la altura del tumor con respecto al margen anal, y eso puede tener alguna implicancia en si es una decisión total o parcial del mesorrecto, en cuánto recto remanente tiene mi paciente y, por ende, cuánta sintomatología puede tener asociada. Y desde el punto de vista de la ligadura central de los pedículos vasculares, que es una de las, digamos, de los aspectos técnicos de la cirugía por cáncer de recto, muchas veces estas disecciones amplias y proximales contribuyen a la denervación autonómica posterior a la cirugía. Y sin dudas que aquellas anastomosis bajas, en la mayoría de los casos, requiere algún tipo de ostomía de protección, ya sea ileostomía o colostomía, de acuerdo al caso, y ese tiempo hacia la reconexión, que es muy variable porque depende de cuál fue la evolución de nuestro paciente, si tuvo o no alguna complicación anastomótica, o si el tratamiento oncológico adyuvante de ese paciente nos demoró a nuestra reconexión, bueno, también puede contribuir a estos síntomas de LARS. Del punto de vista de la etiología, se habla de un modelo mixto, explicando el porqué de
estos síntomas de nuestros pacientes. Hay varios ítems asociados a esto y el principal es lógicamente la pérdida de la capacidad de reservorio de nuestro neorrecto, es decir, el principal problema es que no hay más recto, o parcialmente no lo hay o completamente no lo hay. Y si bien del punto de vista técnico uno puede implementar algún tipo de coloplastia, una anastomosis terminolateral o algún incluso pouch colónico con el objetivo de simular ese reservorio perdido, la realidad es que la evidencia ha demostrado que la mejoría funcional de los pacientes en los cuales se implementa esto no supera el año de esa relativa mejoría, es decir, que todos los pacientes terminan teniendo algún tipo de LARS posteriormente. La función esfinteriana sin dudas también contribuye también a los síntomas de LARS, ¿sí? Aunque lo que se ha visto es que está más que nada asociado a una alteración del RAI en aquellos pacientes que han sido operados, el reflejo rectanoide inhibitorio, con menores presiones de reposo y de contracción involuntaria, y también se sabe que la pobre función esfinteriana preoperatoria es un gran factor predictor de síntomas de posresección anterior. Como dijimos, el impacto negativo de los ostomas de derivación, este tiempo a la reconexión, cuanto más prolongado, mayor asociación a síntomas de LARS. ¿Por qué? Bueno, porque conocemos que la colitis por desfuncionalización, la malabsorción ácido biliar que genera el prolongado tiempo de implementación de ostomas, que genera un sobrecrecimiento bacteriano delgado y una disbiosis colónica, bueno, son todos factores que contribuyen a estos síntomas de LARS posterior a la reconexión. Sin dudas, como dijimos, las secuelas de la radioterapia pelviana también contribuyen a algún tipo de inflamación, incluso isquemia y fibrosis crónica, y enteropatías actínicas que también contribuyen a todos estos síntomas que nuestros pacientes presentan luego de la reconexión. Otro de los factores clave en la sintomatología o en la etiología de esta enfermedad o de esta patología es la pérdida de la sensibilidad aferente. Fíjense, este neorrecto depende altamente del input sensorial aferente de lo que nos quede de recto, si es que nos queda recto, o las paredes mismas de la pelvis, que lo que hacen es, lógicamente, resultando en una disminución de la discriminación entre gases y materia fecal, que es tan característico y propio para la preservación de la continencia de nuestro recto. La denervación autonómica de la que hablamos, sin dudas también hace que nuestros pacientes tengan un reflejo gastrocólico extremadamente acentuado, con una denervación simpática y un aumento de la motilidad proximal de ese colon. Es como que de alguna manera se pierde ese freno rectosigmoideo que uno tiene fisiológicamente y se contribuye a que el paciente con LARS muchas veces tenga mayores escapes, mayor urgencia y síntomas relacionados o asociados a la incontinencia fecal. Entonces, como verán, el síndrome de recesión anterior digamos, es un síndrome que alberga muchas variedades de síntomas de frecuencia, de urgencia, de incontinencia o incluso de obstrucción en la defecación y que además se asocian síntomas extraintestinales, porque esa denervación autonómica muchas veces predispone a incontinencia urinaria o a eyaculación retrógrada en los hombres, es decir, es una deficitaria calidad de vida la que estos pacientes pueden tener, incluso fuera de la esfera gastrointestinal. En 2020, un grupo de coloproctólogos dependientes de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto se juntó para hacer un consenso y que todos estemos de acuerdo y que todos estemos hablando de lo mismo cuando hablamos de cuándo un paciente tiene un síndrome de resección anterior de recto. Y básicamente la condición es que el paciente ya tiene una cirugía por resección anterior de recto y que tenga al menos uno de los siguientes síntomas o que repercutan en al menos una de las consecuencias que aparecen en la diapo, es decir, una variabilidad importante entre urgencia y o incontinencia y o soiling y o incrementada frecuencia de las defecaciones que contribuyen a algún impacto en su salud emocional, social, en sus relaciones o su vida diaria. Entonces, una vez que ya identificamos a nuestro paciente con síndrome de recesión anterior, una de las sugerencias o de la práctica clínica con estos pacientes es, de alguna manera, hacer algún score que nos estratifique en qué situación dentro del LARS estamos, ¿sí? Y una de las herramientas mayormente utilizadas es el LARS Score. Hay varios scores descritos en la literatura, pero el que ha resultado más práctico es el LARS Score, que tiene 5 preguntas, ¿sí? Y es el único al menos que fue validado en Latinoamérica por la Sociedad Chilena de Coloproctología para poder implementarse. Y fíjense que a raíz de unas 5 preguntas, con 3 opciones cada una, nuestro paciente va a estar estratificado con un score que lo va a puntuar
en si tiene un LARS menor o un LARS mayor. Esto no tiene valor diagnóstico, pero sí tiene valor pronóstico en el seguimiento de nuestros pacientes. Como dijimos, los factores de riesgo para que nuestro paciente tenga un síndrome recién anterior son la quimiorradioterapia, la edad, se ve que en pacientes más jóvenes es más, el impacto de esto es mayor, se ve mayormente en mujeres que en hombres. Fíjense que la distancia de ese tumor hasta el margen anal y por ende la anastomosis también nos van a determinar el riesgo de esto, la extensión de la decisión del recto, el tiempo que haya tenido una ostomía de derivación y por supuesto si ha tenido o no alguna complicación anastomótica. ¿Tenemos manera de prevenir el LARS? Bueno, la respuesta es que no. Hay algunas estrategias, como dijimos, la confección de colónicos o coloplastias, que pueden generar algún beneficio a nivel de la confección de la anastomosis. Veremos a quienes cerraremos su ostomía más tempranamente que a otros y veremos a quienes le vamos a ofrecer una quimio-radioterapia preoperatoria que les sirva para, digamos, no contribuir a esos síntomas. Pero no lo podemos prevenir. Entonces, cuando nosotros lo sospechamos, lo diagnosticamos y lo escorificamos, cuál es el seguimiento? ¿Cómo seguimos a partir de acá? Bueno, una primera alerta en el workup del estudio del paciente con síndrome de recesión anterior. Primero, descartar que ese paciente, esos síntomas de nuestro paciente no estén asociados a complicaciones orgánicas o lesiones orgánicas que justifiquen estos síntomas. Por ejemplo, complicaciones con la anastomosis, senos crónicos fistulosos anastomóticos, lesiones actínicas, estenosis de la anastomosis, o bien la recurrencia local del tumor. Así que eso, como primera cosa, es importantísimo sacarlo de juego. Y aquí el rol para nosotros de nuestros gastroenterólogos es fundamental porque muchas veces estos síntomas digestivos y funcionales de nuestros pacientes se asocian a otras patologías gastroenterológicas, esto que llamamos las LARS-like conditions, que contribuyen, por ejemplo, los síntomas de SIBO, la intolerancia a lactosa que muchas veces es inducida por algunas drogas oncológicas, la enteritis actínica, la malabsorción de sales biliares. Bueno, todo esto debe ser estudiado por el gastroenterólogo y al menos intentar sacarlo de juego para poder avanzar con el tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. ¿Y cómo tratamos a nuestros pacientes? O la pregunta inicial, ¿qué alternativas terapéuticas tenemos para estos pacientes? Bueno, las únicas guías que recomiendan formalmente un manejo de estos pacientes son las guías europeas, que lo que nos hablan es de una profilaxis prequirúrgica, es decir, un counseling preoperatorio, un tratamiento conservador e invasivo, un step-up de primera, segunda y tercera línea de escalamiento del tratamiento de estos pacientes, pero lo principal es charlar con el paciente, es decir, estos pacientes tienen un alto riesgo, como verán, de tener síntomas funcionales posquirúrgicos, por ende eso uno lo debe de advertir y lo tiene que charlar de antemano, porque ellos pacientes tienen que saber que vamos a tener que acompañarlos y que va a ser difícil a veces acompañarlos, pero hay que adaptarse a esta nueva normalidad que la vida los va a enfrentar. Como primera línea de tratamiento, tratamiento médico, como dijimos, trabajar sobre la consistencia de la materia fecal es fundamental. En cualquier etapa, instancia o tiempo después de la reconexión, lo principal es dialogar con el paciente sobre su dieta rica en fibras, adecuar su ingesta hídrica para que esa consistencia de la materia fecal no vaya en detrimento de una función deteriorada. Por eso suplementamos fibras, suplementamos formadores de masa como el psyllium y en caso de escapes de materia fecal o diarreas o un perfil diarreico, loperamida o colestiramina como medicación. Entonces vamos a tener dentro de la variedad de síntomas de nuestros pacientes aquellos que tengan algún perfil de alteraciones en el almacenamiento con síntomas principalmente de urgencia defecatoria, incontinencia, y aquellos que tengan un perfil más hacia la alteración de la defecación, el clúster, la defecación en etapas, la constipación, el síndrome de obstrucción de la salida. Entonces, ese perfil de nuestro paciente nos va a un poco ladear para ver para dónde vamos a apuntar con la medicación que vamos a probar. Alternativas de tratamiento médico, la realidad es que hay recomendaciones, pero no hay fuertes recomendaciones bibliográficas sobre qué medicamento puede efectivamente cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hay estudios sobre la utilización de la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, que ha resultado bastante útil en aquellos pacientes con el perfil de incontinencia y con síntomas principalmente nocturnos. Hay alguna evidencia sobre el uso de inhibidores de la serotonina, como por ejemplo el ondansetron, estudios randomizados y prospectivos que han encontrado mejoría sobre todo en el perfil de aquellos pacientes con incontinencia o perfil de incontinencia en sus síntomas y calidad de vida. Poco o casi nada avala bibliográficamente el uso de probióticos para esto. El tratamiento tópico es fundamental porque estos pacientes tienen a veces soiling y escurrimiento y hay que cuidar
esa piel esa piel anal, digamos, que también se lastima, y usamos cremas de barrera, cremas de zinc en el tratamiento de esto. Luego del tratamiento médico tenemos una segunda línea que incluye un tratamiento conservador, que esto es la rehabilitación del piso pelviano. Habitualmente recomendamos biofeedback, para lo cual hay poca evidencia, pero bueno, parece una opción razonable para aquellos pacientes con patrón de incontinencia. No así o no tan así en aquellos pacientes con vaciamiento incompleto, porque no se ha demostrado una gran mejoría para esto. Hay poco estudiado, y la verdad que hoy cada vez se utiliza menos la neuroestimulación tibial posterior. Sí, principalmente está evaluado o estudiado en pacientes con incontinencia. No hay tanta mejoría en aquellos pacientes con LARS, pero bueno, es una alternativa terapéutica para intentar, al menos en aquellos pacientes refractarios a otras opciones. Y como segunda línea, el tratamiento conservador de estos pacientes, esto es algo que utilizamos bastante, que es la recomendación de la irrigación colónica retrógrada. ¿Qué es esto? Bueno, esto se ha visto que independientemente del patrón de LARS, en algún punto hay pacientes que tienen la calidad de vida tan alterada, bueno, pueden mejorar ese día a día de nuestros pacientes. ¿Qué es esto de la irrigación colónica retrógrada? No es simplemente un enema salino común, sino que es la irrigación a través de la colocación de una sonda que habitualmente tiene un balón de fijación, e irrigar con un alto volumen de agua tibia para rellenar ese colon descendido previo a la anastomosis, vaciarlo de materia fecal, que el paciente pueda tener una evacuación, y de esta manera planificar de alguna manera sus evacuaciones, y que ese tiempo sin evacuación, sin clustering o sin esos síntomas de urgencia permanente alteren la calidad de vida del paciente. Como verán, estas son sesiones programadas que el paciente mismo puede hacerse, y de hecho la hace el paciente mismo, pero que implican una gran educación y asesoramiento del paciente, y una prueba incluso previa del paciente para ver que realmente sea un procedimiento seguro para que el paciente pueda realizarse. Dentro de lo escrito al respecto, los últimos estudios randomizados y prospectivos son alentadores con respecto a una mejoría de la calidad de vida de esos pacientes tan refractarios a otras terapéuticas. Por ende, es una de las herramientas que mayoritariamente utilizamos en este tipo de pacientes. Y como tercera línea, el tratamiento quirúrgico del paciente que ha refractado a todo, bueno, no tenemos muchas alternativas, esa es la realidad. Una opción es pensar, de la misma manera que pensamos en las irrigaciones retrógradas, pensar en un enema anterógrado. Esto la verdad que está muy poco visto y muy poco utilizado. Esta experiencia la tenemos quizás de aquellas experiencias iniciales con pacientes pediátricos que se irrigan por cuestiones de megacolon. La única cosa que hay poca evidencia, poca experiencia, es lo último que recomendamos. Incluso podría ser una alternativa a la colostomía definitiva, pero no mucho más que eso. Y bueno, hay grupos en Europa sobre todo que si la han utilizado han podido utilizar dispositivos percutáneos a modo de secostomía para realizar estas irrigaciones, pero se menciona como una opción, digamos, alternativa a la colostomía, pero que habitualmente no utilizamos. Sí, quizás una de las opciones más promisorias con respecto al tratamiento quirúrgico de aquellos pacientes con síntomas tan refractarios a todo lo que hemos charlado previamente, está como ese hilo de esperanza hacia lo que es la neuromodulación sacra, cuyo mecanismo no está todavía muy bien conocido, pero sí se cree que podría restaurar este patrón motor cíclico y este freno rectosigmoideo que estos pacientes están perdiendo, y por ende alterando su sensorialidad rectal para sus deposiciones. Sí está indicado en aquellos pacientes que tienen vejiga neurogénica e incontinencia fecal severa que ha sido refractario a estos tratamientos. Incluso las guías internacionales lo recomiendan como un tratamiento de primera línea. Es un electrodo que estimula particularmente S3. Hay un periodo de prueba con un dispositivo transitorio que evalúa la mejoría o no de los síntomas de incontinencia, y posteriormente se realiza la implantación del dispositivo definitivo para que el paciente lógicamente continúe con esa mejoría de su calidad de vida. O de hecho la principal limitante de esto es que no tenemos una gran disponibilidad de este dispositivo, porque es caro, porque muchas veces las prepagas no lo autorizan, y estamos meses sin una respuesta efectiva para que el paciente lo pueda implementar. Y como verán, si bien está indicado para incontinencia fecal severa, no está descrito todavía que sea una opción clara en las guías para el tratamiento del LARS, pero bueno, hay incluso hoy día algunos estudios randomizados que han demostrado una significativa mejoría en la calidad de vida de estos pacientes. Por ende, hoy por hoy es una alternativa de necesidad.
de la que lamentablemente en nuestro medio no la tenemos a disposición, incluso tampoco la tenemos a disposición en aquellos pacientes que está demostrado por bibliografía que pueden que pueden beneficiarse de ella. Pero bueno, es un hilo de esperanza, digamos, a futuro que veremos si en los años subsiguientes podemos acceder para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y finalmente, como última alternativa, aquellos pacientes que han sido refractarios a todas las terapéuticas que hemos mencionado, a todo el seguimiento y a todas estas estrategias, bueno, siempre está la opción de volver a una ostomía o de implementar una ostomía, que bueno, que como dijimos es nuestro último recurso y deberá ser charlado muy consensuadamente con el paciente y planificado en qué sitio implantarlo, qué tipo de ostomía implantar y bueno, charlarlo bien bueno, para llegar a esa decisión finalmente como último recurso para nuestros pacientes. Así que bueno, esto es un resumen, digamos, de todo lo que hemos charlado. El abordaje de las opciones terapéuticas tiene un step up, vamos a ir de lo menos a lo más, vamos a siempre trabajar en la consistencia de la materia fecal en cada consulta del paciente, vamos a ver en qué perfil estamos, si es incontinente o si es en la salida, para ver qué medicación podemos adicionar para poder mejorar esta calidad de vida de los pacientes. Evaluaremos con el paciente y lo charlaremos consulta a consulta si es un candidato a hacer o no sesiones de irrigaciones retrógradas colónicas y dado el medio en el cual nos movamos, bueno, veremos si está dentro de nuestras posibilidades acceder y tratar o intentar una neuromodulación sacra y en última instancia, bueno, evaluaremos nuevamente la implementación de una colostomía. Y nuestra paciente inicial, en la cual nos quedamos, que no sabíamos qué hacer, bueno, finalizó el biofeedback, pero continuó con dificultades para la evacuación, con urgencia evacuatoria, la sensación evacuatoria inefectiva en casi todas sus deposiciones. Y bueno, dada la escasa mejoría de los síntomas, habiendo realizado todo lo que charlamos, le sugerimos probar la irrigación transanal. Se le indicó la prueba del dispositivo. Inicialmente hay un periodo de educación del paciente en el cual se lo prueba y se lo educa para que dispositivos comerciales, como el que estamos presentando en la diapositiva, lo puedan implementar de manera autoválida y de manera segura. Hay que educar muy bien al paciente porque fíjense que la sonda que se coloca tiene un balón y ese balón no debe lesionar ni lastimar el sitio de la anastomosis que tiene el paciente, es decir, fíjense que el balón tiene que estar a nivel del colon descendido y no a nivel de la anastomosis, es decir, que hay un periodo de educación que es clave para la seguridad de nuestros pacientes. La paciente tuvo una muy buena calidad de vida, o mejoría al menos de la calidad con las defecaciones planificadas, pero bueno, le pasó que se cansó de irrigarse y por un tiempo dejó de irrigarse, recurrió con síntomas y bueno, le ofrecimos la posibilidad de tramitar la neuromodulación, pero la paciente por el momento se niega, ¿no? Entonces diríamos, bueno, ¿es el final de este caso clínico? No, sin dudas que no. Dijimos que la historia continúa, dijimos que el problema muchas veces es permanente, que las herramientas que tenemos son más o menos las que presentamos, hay un tratamiento conservador, la realización del suelo pélvico, la irrigación transanal, la neuromodulación sacra o, en el último caso, algún tipo de ostomía de derivación. Bueno, lo importante es charlarlo con el paciente. Esperamos nuevas alternativas de tratamiento o en su defecto una mejor adaptabilidad de sus síntomas. Bien, como conceptos finales es clave identificar el problema. Es importantísimo que el paciente comprenda su nueva anatomía y la fisiología defecatoria del paciente y que nosotros como profesionales también la comprendamos, que sepamos cuál es la nueva anatomía de nuestro paciente, qué es lo que le pasa que le condiciona su situación actual. Sin dudas, como dijimos inicialmente, descartar otros diagnósticos diferenciales y descartar esas pautas de alarma que hablamos al principio. Y sugerimos un manejo del paciente multidisciplinar, multimodal, con un seguimiento permanente y compasivo, cuyo objetivo quizás no es apuntado a una curación del paciente, sino mejorar la calidad de vida del paciente y la experiencia luego de una resección anterior de recto. En la terapéutica, trabajar siempre sobre la consistencia de la materia fecal, identificar este patrón fenotípico si es incontinente, si es en la defecación, usar los scores de seguimiento para ver si hay una mejoría o empeoramiento objetivo del paciente, interrogar siempre sobre los síntomas extraintestinales porque nos van a hacer que derivemos al paciente a otras especialidades urológicas, ginecológicas o lo que fuera. Puntual esta calidad de vida también para ver cuál es la mejoría o no de ese paciente y siempre proponer propuestas adecuadas, terapéuticas, oportunas y siempre, siempre consensuadas con el paciente. Y esto es todo.
Muy completo, Flavia, ¿eh? La verdad que es un tema que personalmente no lo tenía muy claro, me obligó a estudiarlo. Ustedes en el hospital se encargan de hacer esto, de manejarlos, porque nada, nosotros les hacemos el diagnóstico de ustedes de ahí en adelante. La verdad que conozco y doy fe de que están muy encima de sus pacientes y además conocen al respecto. ¿Cuál es la casuística en nuestro hospital? ¿Cuál Es tenemos nosotros? extremadamente, es extremadamente frecuente, sobre todo en los pacientes con resecciones anteriores por cáncer de recto, que los tenemos. Te diría que no tengo un número preciso, pero casi todos los pacientes en algún punto tienen algún síntoma que, fíjense la definición del ARS, que es muy amplia, es decir, cualquier alteración en la defecación nos habla, es un criterio diagnóstico del ARS. Por ende, la realidad es que siempre lo que nosotros estamos sistematizando básicamente es lo que decía en la presentación, ¿no? Anticiparse a que ese paciente va a tener alguna alteración defecatoria. Entonces esto lo charlamos desde el vamos. Muchas veces nos encontramos con que, bueno, a ver, si el paciente tuvo una resección oncológica, la primera preocupación va a ser la evolución oncológica del paciente, pero la realidad diaria es que los pacientes que tienen tumores tempranos y tratados a tiempo tienen un pronóstico oncológico excelente. Entonces, como que pasa a un segundo plano una vez que el paciente se operó y se siguió la preocupación, digamos, oncológica para el paciente, digo, porque uno lo va a Claro, seguir estadificando, tratando, va a seguir haciéndole los estudios que corresponda para su, digamos, control oncológico. Pero el paciente lo que te refiere es, mira, la verdad que mi vida cambió, es decir, yo dependo del baño permanentemente, donde sea que voy necesito saber dónde está el baño porque tengo urgencia permanentemente, porque a veces tengo escapes, porque, bueno, no puedo defecar completamente en cada defecación que quiero realizar. Entonces uno lo que hace primero es anticiparse a que este síntoma va a estar. Quizás en un principio el paciente oncológico tiene otra preocupación y entonces es muy importante el diálogo con el paciente porque sinceramente uno está enfocado, o el paciente está enfocado en otra cosa, pero es clave anticiparse, sobre todo cuando el paciente se recupera y se reconecta, porque muchas veces son pacientes que al principio no notan eso porque tienen una ostomía que deriva de su anastomosis y en ese tiempo tienen, digamos, digamos, prioridades del manejo del ostoma o complicaciones o mal manejo de ese ostoma y están ocupados con eso, pero anticiparse, ¿no? Entonces la prevalencia es altísima. En mayor o menor mm, medida, como dije, hay factores de riesgo que predicen que ese síntoma va a ser peor o más difícil de tratar, como el uso, como la radioterapia, la altura de la anastomosis o el tipo de disección o la complicación anastomótica que puedan haber tenido, pero no se anticipa. Entonces, lo primero que hacemos es dialogar con el paciente, es clave. Aparte es un paciente que vamos a ver por muchos años, así que lo tenemos que manejar de esa manera y en este PAP, primero manejar la consistencia de la materia fecal como primera herramienta y bueno, después ir viendo si el paciente vemos que tiene un perfil de incontinencia, hay medicaciones que lo podemos, con las cuales mejoran esa calidad de vida, y el biofeedback también muchas veces nos ayuda a mejorar esa continencia distal esfinteriana, ¿no? Y la sensorialidad. claro. Doctor Rosato, quisiera agregar algo. Sí, no sé si me permites compartir pantalla. Tengo un resumen de lo que más o menos expuso Flavia, pero quisiera sí agregar alguna cosa si es factible. Creo que puede compartir, profe. ¿Ok? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien, se ve perfecto. Bueno, primero, Nelson, quería agradecerte a ti y a Sidemo en general, a través tuyo, por el convite. La doctora Alexander expuso muy bien, creo que el tema lo ha agotado en todos sus aspectos. Yo voy a hacer un poco como un cierre. Digamos, gracias a que los avances tecnológicos y técnicos nos han permitido hoy asistir pacientes con cánceres, sobre todo pacientes oncológicos con tumores muy bajos y poder hacer resecciones interesfinterianas o anastomosis ultra bajas, y nosotros lo consideramos como un gran logro, pero a costa de una calidad de vida de estos enfermos que muchas veces es bastante miserable, sobre todo porque
una gran mayor parte de ellos necesitan hacer terapias de consolidación, mantener quimioterapias y haber pasado primero por toda una secuencia de quimio y radioterapia. Por lo tanto, su calidad de vida se va a ver indefectiblemente alterada. Muchos de estos pacientes terminan no cerrando su ostomía por varios meses, quizás un año, y lo que ya mostró la doctora Alexandre, ¿no? El síndrome de resección anterior es un cúmulo de síntomas que tienen una consecuencia y por lo menos alguno de estos síntomas tiene que tener por lo menos una consecuencia para ser considerados un LAR menor o un LARS mayor. Existen estos cuestionarios que mostró la doctora Alexandre, están traducidos a más de 30 idiomas. Este es el que está en castellano y está validado y uno puede encuadrar este síndrome de resección anterior dentro de alguno de estas tres categorías para poder saber si el tratamiento que tiene que implementar es un tratamiento más conservador o quizás más invasivo. Un poco lo que ya comentó la doctora Alexandre, cómo pasamos desde etapas iniciales con medicación a las intervenciones propiamente dichas. Y en lo que respecta a los tratamientos, cuando uno decide hacer algún tratamiento, tanto la neuroestimulación sacra como la estimulación tibial posterior son bastante alentadoras. Las respuestas no son tan buenas como para los pacientes que tienen incontinencia anal, pero rondan cerca del 40-45% de respuestas favorables, dependiendo de, el LARS que haya quedado clasificado. Los LARS mayores, por supuesto, tienen una respuesta menor y los LARS menores tienen una mejor respuesta. Las irrigaciones transanales son una buena herramienta, pero ojo, porque aquí hay que tener en cuenta algunos factores como son el volumen de lo irrigado, la frecuencia en que deben implementar la irrigación y el dispositivo. Alguno de ellos ya lo mencionó la doctora Alexandre. La otra opción es las enemas colónicas anterógradas, en donde se puede hacer una cecostomía, se coloca un dispositivo y se pueden hacer irrigaciones periódicas también como un sistema anterógrado. No deja de, independientemente de que puede traer cierto alivio en lo que hace a la urgencia o los escapes, no deja de ser algo engorroso en el manejo cotidiano. Y por supuesto, la ostomía o volver a una ostomía es la última instancia, pero muchas veces cuando esto impacta tanto en la calidad de vida, los pacientes solos piden regresar a su anterior ostomía, sea esta que haya sido una ileostomía o una colostomía si tiene algún resto de colon en el que podemos intervenir. No existe un tratamiento único para todos los pacientes. Esto hay que individualizarlo en base a la severidad, el estado clínico y la preferencia también del paciente. Tiene que ser, como dijo la doctora Alexandre, un tratamiento multimodal. Nosotros como cirujanos no somos los últimos resortes o los únicos resortes de todo este conjunto de piezas que debe actuar en conjunto, pero debe ser considerado la actividad de los gastroenterólogos, sobre todo hoy en día en donde se sabe que producto de la defuncionalización de estos intestinos, estos pacientes ven alterada su microbioma severamente y entonces habrá que pensar si realmente hay algo que no se ha estado mencionando, pero si debiéramos o no intervenir sobre el microbioma, trasplante de materia fecal o alguna otra aporte de probióticos previo a los cierres de ostomía para tratar de recolonizar este intestino residual. Lo mío es un pensamiento en voz alta porque yo no he visto trabajos que hayan hecho mención de este tema. Y como un resumen general, yo te diría que podemos ver que, por supuesto, iniciamos el tratamiento médico, como bien ha sido mencionado. La rehabilitación del piso pelviano puede contribuir, desde ya que un paciente que se le ha hecho una resección rectal con una disección interesfinteriana en donde solo tiene el esfínter externo, esta rehabilitación va a ser compleja. Las irrigaciones que ya han sido mencionadas, para seguir como próxima etapa cualquiera de los sistemas de neuromodulación, sea esto sacro o tibial posterior,
las ecostomías para generar estos sistemas de enemas anterográdas y como última instancia una ostomía. Y si quieren, pueden tomar nota de esta cita bibliográfica. Creo que es muy interesante, es una revisión sistemática de las opciones que hay para el tratamiento del síndrome de resección anterior. Esto fue publicado en febrero de este año en Techniques in Coloproctology. Ahí tienen la cita y están muy bien desarrollados y están abordados todo lo que acabamos de mencionar con la doctora Alexandre. Así que bueno, les agradezco y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Tengo una pregunta del público, si les parece. La pregunta la hace el doctor Marcelo Giacoboni. Pregunta el doctor Giacoboni si en la localización del tumor, sea recto superior, medio o más próximo al esfínter del ano, afecta el pronóstico y la severidad del síndrome. Sí, o sea, como fue explicado, digamos, la altura del tumor nos condiciona si es que vamos a poder dejar algo de recto remanente, ¿no? Esto que nosotros, esta anastomosis, el sitio de la anastomosis, esto que llamamos el neorrecto, que básicamente es el colon descendido y que se anastomosa con el recto remanente, que a veces existe y a veces no existe, porque la altura del tumor nos va a condicionar cuál es el margen distal que nosotros vamos a dejar y por ende si es que va a haber un neorrecto, o sea, si va a haber un recto remanente o no lo va a ver. Así que, y está demostrada la asociación de a cuanto más bajo es el tumor digamos, más baja queda la anastomosis o mayor es la disección, incluso como decía el doctor Rosato, si es una disección interesfintérica, se espera que los síntomas sean más graves y más Severo. difíciles de tratar y más refractarios a cualquier herramienta que hoy por hoy tenemos. Se pierde mucha sensorialidad en un neorrecto de aquel paciente que no tiene ni siquiera un CAF de recto remanente, porque fíjense que esa sensorialidad depende del input aferente, y eso si es nulo, el paciente no lo va a tener. Es decir, ese freno rectosigmoideo que lo que hablábamos, que es lo que justifica en parte los síntomas de urgencia, es lo que va a predisponer que ese paciente tenga mayor severidad de los síntomas. Pero eso no lo podemos evitar. Si queremos una preservación esfinteriana, la altura del tumor es algo que no, la realidad no podemos prever. Claro. Ok. Doctora Solé, no sé si quiere agregar algo. Bueno, primero, Flavia, excelente, excelente, muy bien explicado, muy claro, muy gráfico con los casos clínicos. Eh, yo te preguntaría eh, con respecto, bueno, lo mío es viciado porque por el tema de los estudios funcionales, ¿no? Pero si te parece importante que estos pacientes siempre sean evaluados a nivel funcional con una manometría para ver, porque si de repente ya tenemos una lesión que tal vez no tiene una manifestación clínica, pero tiene una hipotonía marcada, sabemos que ese paciente, sin tener manifestación clínica previa, va a tener una peor evolución. ¿Cómo se manejan ustedes? No, pero, perdón que interrumpa porque le va a ayudar también a la doctora Alexandre. Ojo, Laura, porque tu pregunta quizás tiene un vericueto, porque es muy distinto un paciente que tiene un tumor de recto en donde se va a ver disminuido la compliance rectal y otro es un tumor próximo al conducto anal en donde eventualmente tendremos que involucrar aparte del esfínter en la resección interesfinteriana. Así que bueno, no sé si eso le puede ayudar a la doctora Alexandre para completar un poco la respuesta, pero me parece que es importante, no es un tema. No, por supuesto que va a depender digamos, del diagnóstico inicial del paciente que dirija su resección anterior. Quizás el rol de la manometría y el rol de los estudios funcionales va a estar más abocado en aquel paciente que ya tiene su anastomosis realizada, pero está derivado y de pronto uno, previo a su derivación, quiere hacer una valoración funcional esfinteriana o de su continencia previa, que no va a ser fidedigna porque no va a ser un tránsito normal, digamos, que tenga, pero creo que el valor principal de ese abordaje, digamos, preoperatorio es más lógico de realizar en esa instancia que en una instancia inicial, por supuesto, en aquel paciente que está derivado y que uno quiere reconectar
y que sabe o sospecha una función deficitaria, creo que es el que mayormente se puede beneficiar de ese abordaje, no antes. Bien, aunque yo no estoy 100% de acuerdo, pero sí me parece, es decir, ¿por qué no estoy 100% de acuerdo? Porque Billy, vos decís, obviamente, si es una masa ocupante importante intrarrectal, no voy a evaluar la compliance de recto, lo que voy a evaluar es la funcionalidad del canal anal funcional. Y si es muy bajo y ya tomó es decir, pasó la línea de las criptas, obviamente que no me va a servir. Estoy hablando de los que están a 3, 4 centímetros, 5 centímetros con respecto a eso. Y después, lo que dice Flavia, sí me parece muy importante en este punto, que la evaluación previa a al cierre de la anastomosis, porque creo que tenemos una oportunidad ahí para achicar esa brecha de, entre comillas, de funcionalización, porque se puede trabajar con ese paciente que está defuncionalizado. Tal vez lo que vos decís, Guillermo, el tema de enemas de butirato y todo lo que hablábamos en alguna época y podrá ser tal vez con probióticos locales que estimulen la producción de butirato y dé más alimento a ese colonocito desfuncionalizado. Eh, pero sí, toda la parte mecánica con respecto a trabajar previo al cierre de la ostomía y trabajar posterior al cierre de la ostomía. A veces, obviamente, el biofeedback hasta ahí llega y no da más. Y realmente es cierto, Flavia, compartimos varios pacientes que con el Peristina vieron el cielo, les Sí. cambió la vida. De hecho, Laura, Sí, perdón, perdón, perdón. no, perdón. ¿Querés hablar de Peristina? No, que justamente a las palabras de la doctora, la verdad que, bueno, no quería decir marcas, pero hoy por hoy creo que es el único dispositivo sí, que, que, bueno, que utilizamos para las irrigaciones a los pacientes muchas veces, pero esto es en aquel paciente que ya pasó por muchas etapas, ¿no? Es decir, la sí, decisión de implementar la irrigación es un proceso largo e incluso difícil del paciente de asimilar, porque le estamos diciendo al paciente, bueno, no vas a ir de cuerpo, sino que vamos a programar tus defecaciones, ¿no? Es como algo diferente, o sea, va a cambiar la estructura de la vida de ese paciente. Pero finalmente el paciente que fue refractario a todas esas etapas que charlamos, la realidad que termina siendo beneficiado porque mejoró su vida, porque mejoró su día a día. Ya si salió, no está atento a dónde está el baño, a dónde salir corriendo. Es decir, hay que seleccionar muy bien al paciente que uno lo propone, porque realmente le cambia mucho su calidad de vida y sobre todo es aquel paciente que uno ya probó todo, ya hizo el biofeedback, fue fallando, no le encuentra la vuelta con la medicación, hace de todo para mejorar esa consistencia del bolo y aún así la urgencia, el soiling y ese clustering que tienen, ¿no? Que todo el tiempo van y defecaciones ineficientes. Bueno, ese es el paciente ideal para probar este dispositivo, que como todo es prueba-error en este mm, tratamiento, digamos. Hay que tener una instancia de prueba para ver que el paciente se adapte a eso, educarlo adecuadamente, porque imagínense que uno como cirujano dice, bueno, no queremos que cualquiera ni de cualquier manera manipule esa anastomosis y que nada se lastime, es decir, que es muy importante seleccionar al paciente y que sea lo suficientemente lúcido y que tenga un entorno de contención para poder hacer esto de manera segura. Y creo que hoy por hoy, de todas las alternativas disponibles que en Argentina tenemos, y me refiero a todo punto de vista, desde el punto de sí, vista de la accesibilidad de los métodos que nos dan las prepagas y todo, creo que lo último, o sea, lo mejor, lo que tenemos para el paciente refractario hoy es la irrigación transanal. sí, Vuelvo a traer que el coincido. tema de la neuromodulación sacra, para nosotros, la verdad que me parece que es muy prometedor como tratamiento, como alternativa terapéutica, porque afuera de este país, donde se puede implementar de manera más, por lo menos más fácil, se han reportado muy buenos resultados. Entonces es como nuestro faro hacia quizás un futuro que esperemos no muy lejano de poder implementarlo en nuestros pacientes, pero creo que hoy por hoy el paciente difícil, ese que su calidad de vida está absolutamente deteriorada, que no puede salir al cine, que no puede hacer su vida social,
Creo que lo que mejor tenemos hoy para ofrecer es la posibilidad del peristín, que también está, digamos, está supeditado a la tolerancia del paciente, porque hay pacientes que se cansan de irrigarse y dicen, no, yo quiero una vida más o menos mejor, bueno, y ahí ese es el paciente más difícil en el cual charlaremos o no. eh, Había, eh, para no hacer esto tan extenso, porque yo supongo que tanto los coordinadores como los oyentes deben estar ya después de 1 hora y 20 casi. Para agregar algo que es muy sencillo y que no tenemos que olvidar, estos pacientes en el periodo entre que se los opera y eventualmente se les vuelve a retransitar, pasan varios meses. No olvidar los ejercicios de Kegel, que son métodos simples, sobre todo para muchos de los que están en el auditorio que no tienen por ahí fácil acceso a gente que haga biofeedback o hacer una manometría. Digamos, los ejercicios de Kegel pueden ayudar. No hablamos de alguien que va a padecer o que seguramente predecimos que va a padecer un Lars mayor, al quien le hemos hecho una disección interesfinteriana. Pero yo no descartaría entrenar a los pacientes a hacer ejercicios de Kegel una vez que ya han recuperado su egreso hospitalario y están en su domicilio y pueden hacer esto repetidas veces en el día y puede contribuir en cierta medida a recomponer un poco la situación para el día que se retransite. Comentario. Ok. Una última pregunta tenemos. Tenemos por una preguntita más. Pregunta a María Eva Serrano y pregunta si en cuanto a su experiencia hay alguna utilidad para hacer biofeedback previo al cierre de la ostomía. Si lo Bueno, suelen hacer primero, sí, Eva, gracias por conectarte. Es una colega coloproctóloga. Em, la verdad es que no, lo utilizamos bastante poco porque tenemos bastante poco tiempo desde la planificación del cierre para hacer una terapia efectiva de biofeedback. Porque primero esto lo traigo a colación porque es una realidad de todos nosotros en el día a día, tenemos poca accesibilidad para el biofeedback, no porque sea un recurso tan limitado de gente que lo haga, sino que muchas veces los turnos son largos y no llegamos a hacer una eficiente biofeedback para que ese paciente llegue a tener una gran mejoría. Pero sí del punto de vista personal, y esto es algo de la opinión de los pacientes que uno va viendo, en aquel o aquella paciente, porque esto se ve más que nada en las mujeres, en los cuales nosotros notamos una deficitaria funcionalidad esfinteriana, del esfínter interno, alteración de la contractilidad, yo creo que esa o ese es el paciente que principalmente vamos a hacer el esfuerzo de esperar el tiempo adecuado para cerrar su ostomía y en esa espera hacer un adecuado biofeedback. Pero es una realidad que el biofeedback como tal tiene un montón de estrategias que más allá del ejercicio de Kegel o de otro tipo de herramientas que utiliza el fisioterapeuta o el gastroenterólogo que esté a cargo del procedimiento puede hacer, tiene bastante poca disponibilidad porque hay poca gente que lo haga para el caudal de gente que lo necesita. Entonces es una realidad que uno no desconoce y si el recurso está disponible, creo que el paciente que mayormente se beneficia es aquel que tiene una función esfinteriana deficitaria pesquisada previo al cierre de la ostomía. Eh, yo te digo que hay, hay Ay, disponibilidad, hay sí, pero no disponibilidad, sé por qué no hay tiempo. pero hay menos, no, yo al revés veo que hay poca derivación porque sí hay disponibilidad. Y aparte, por ejemplo, los ejercicios de Kegel, no, o Kegel, no, nos dan esa capacidad de histéresis, es decir, como son contracciones cortas, le permiten a- al músculo tener esa capacidad de eh, contraer y volver a su lugar, contraer y volver a su lugar, esa capacidad de elástico. En cambio, en el biofeedback, lo que se trabaja es diferente porque es coordinar sensorialidad con algo que es como físico-culturismo, pero del ano. Entonces, hay varios trabajos que ya muestran que la respuesta al biofeedback es superior a los ejercicios de Kegel. Entonces, es como volver a historias. Eh, creo que hay que difundirlo más, hay que entrenarse más, tiene que haber más gente que haga biofeedback, pero hay turnos y hay disponibilidad, hay que derivar también. Creo que está como un fantasma eso de que no hay posibilidades y entonces no se manda. Creo que se puede. O sea, quizás
mucha charla, digamos, extra los objetivos de esta charla. Yo también creo que hay mucha gente y que se forma, y por suerte cada vez hay gente que se forma cada vez más, pero la realidad es que no sé si es, no sabría decir cuál es la problemática, si es la falta de derivación o la falta de conocimiento, porque la fisioterapia del suelo pélvico, que es donde más o menos muchas veces se encausa el biofeedback y muchas terapias similares, también tienen un área que abarca muchas cosas. Y bueno, a veces es difícil que el paciente consiga quién en su sitio de referencia o que su médico de cabecera lo derive, porque muchos médicos de cabecera desconocen que esto existe o dónde existe. Esa creo que hay un trabajo muy lindo que es biofeedback en el mundo real, que hicieron Sí, todas las universidades de Johns Hopkins en toda la costa este de Estados Unidos, y justamente lo que decían era eso. Es decir, se deriva poco por desconocimiento y entonces, aunque tenga buena respuesta, hay poco trabajo todavía. Y todavía es cierto que tenemos una brecha, kinesiólogos y gastroenterólogos, tal en cual. cómo encaramos el biofeedback. Creo que tenemos que trabajar más conjuntamente, es lo que estoy tratando de manejar, pero porque creo que ambas especialidades se necesitan mutuamente y debemos trabajar en conjunto, kinesiólogos y gastros. Laura, ahí el doctor Sí, Lumi quiere hacer una Sí, pregunta, no sé si lo pueden. Ahí Sebastián le está pidiendo el acceso, doctor, al doctor Ah, bien, Lumi, que quiere hacer un comentario. quiere hacer un comentario. Ahí le están dando acceso al micrófono para que pueda hacer el comentario. Ahí ¿Me está. están escuchando ahí? ¿Me Sí, Sí, están doctor, escuchando? ahí lo perfecto. escuchamos. ¿Cómo les va? muy bien. Bien, doc. Bueno, Flavia, felicitaciones por tu charla. Muchas gracias por todos los conocimientos vertidos. Hola Billy, hola Laura y a todos los que están por ahí. Yo quería, bueno, ya hay muchas cosas que se dijeron, pero una de las cosas, quiero hacer hincapié en que el biofeedback, que puede ser muy útil, por supuesto que sí, a veces no está indicado porque no se conoce el síndrome de resección anterior, pero el biofeedback trabaja sobre la sensorialidad y acá estamos trabajando sobre otra víscera diferente, que es el colon y que no es el recto. Entonces, la modificación de la sensorialidad del colon, cuando ha habido una alteración en sus vías aferentes y eferentes, puede ser muy difícil de lograr. No trabaja sobre la contracción esfinteriana porque es un paciente que originalmente no estaba incontinente y entonces quizás ahí podría decir también qué utilidad puede tener una manometría no rectal en ese momento, y menos para mí hacerla, por ahí dijeron, durante el tiempo que está desfuncionalizado. Me parece que los estudios no tienen mucho lugar. Creo que la, la signosintomatología de este paciente va a ser mucho más útil que una manometría, no sé si una ecografía, porque si tuvo una disección interesfinteriana, bueno, ahí podemos discutir los casos, pero el biofeedback va a ser muy difícil yo creo que sí, que la implementación está muy bien, lo indico y creo que es un paso que hay que llevar adelante. Por otro lado, lo que significan los edemas anterógrados, perdón, los edemas retrógrados, el peristín, yo quiero recordar también que a todos los enfermos ostomizados, para que el enfermo no tenga una muy mala calidad de vida, también se los irriga desde su ostomía para que vacíen el colon. Entonces, es algo que ya conocemos de hace mucho tiempo, la irrigación, y que al vaciar el colon el paciente tiene muy buena calidad de vida. En cuanto al tema de neuromodulación tibial, no hay nada que pueda avalarla, y sí, el grupo de LARS ahora está trabajando mucho en neuromodulación sacra y LARS, ¿no? Por supuesto. Creo que es la neuromodulación la que va a ser y calculo que
espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que la neuromodulación es el método de tratamiento del síndrome de resección anterior. Eh, y vuelvo a decir, la utilización de los estudios, hay gente que en pacientes incontinentes, no por LARS, no utilizan ni siquiera la manometría y lo neuromodulan directamente. Nosotros tenemos que llevar todos los pasos, bueno, no es motivo de esta charla, pero por eso a veces uno tiene que hacer un estudio, pero no sé si me va a brindar todo lo que yo quiero porque ya sé que no me va a modificar el tratamiento. Bueno, esto da para muchísimo, Lars, no quiero ahondar. Ha habido un trabajo también en el Technics muy interesante sobre una revisión de 1982 papers, de los cuales ah, eligieron 28 y habla sobre todos estos tópicos, también para ayudar a ese tan bueno que puso Billy, está este otro también. Bueno, gracias por darme la palabra. Perdona, Flavia, le quiero contestar un poco a Miguel. Eh, era, Ahí ya era empezamos, lógico. Laura. No, por favor. Empezamos. Pero, Miguel, en biofeedback no solo trabajas con sensorialidad. Una de las cosas es la coordinación, otra es la sensorialidad, otra es la fuerza de contracción, otra es el cambio de hábitos. Hay muchas cosas con las que trabajas en el biofeedback. Eh, Está bien, Todos pero te esos son interrumpo aquí, te interrumpo condicionantes. aquí. Yo te tengo que interrumpir aquí, porque estamos en un LARS. Yo todo lo que vos decís estoy totalmente de acuerdo en un paciente incontinente o en un síndrome de obstrucción de tracto de sal, todos los que conocemos Lau de siempre. Pero en el LARS tenés otra víscera. Eso es lo que yo quería marcar, nada más Te que eso. entiendo, tenés otra víscera, pero a veces tenés 4 centímetros remanentes de recto y nosotros trabajamos ahí. Entonces, no estoy hablando de la unión de una anastomosis coloanal, ¿entendés? Estamos hablando de que puede tener o no 3, 4 centímetros, depende. Distinto es si tenés una anastomosis coloanal, ahí podemos coincidir, pero no Claro, estamos hablando de estos pacientes. bueno, bueno, Entonces, eh, creo que eh, si está en todas las guías, es algo que se puede implementar, es algo que es fácil, es algo que no tiene efectos adversos y que lo que tenemos que hacer es sumar para tener un mejor éxito. Una de las cosas más importantes que hoy vi en la reunión es que los coloproctólogos están trabajando dentro de todos los cirujanos. Son los más cercanos a los gastroenterólogos, por cómo encaran al paciente, por cómo ven su calidad de vida, por cómo lo escuchan. Flavia, hoy hiciste una, una, un abordaje de la relación médico-paciente de maravilla, que es decir, la que hace el neurogastroenterólogo. Por lo tanto, creo que una de las cosas que hay que ensalzar es esto, ¿no? Cómo estamos uniéndonos en la forma de encarar, porque estos pacientes les salvaste la vida, pero no quieren seguir viviendo. claro, Entonces, por es muy supuesto. importante recalcar esto, ¿no, Flavia? Que lo mostraste de una manera excelente. Gracias. Era un poco el objetivo. Nosotros, además de ser cirujanos, somos médicos como todos. Muy bien, Bien, muy bien. Flavia, bien. Los Bueno, coloproctólogos también tenemos alma, También Laura. somos No médicos. solo ustedes los gastroenterólogos, ¿eh? bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los panelistas, a todos los disertantes. La verdad que estuvo muy enriquecedora la charla. Muy buen tema. Flavia, doctor Rosato, una vez más, mil gracias por excelente charla. Y si alguien quiere agregar algo, o dejamos acá y nos vamos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a Agradecerle. Chao, todos. gente. Hasta Adiós. luego. Gracias Una a Gracias, maravilla. todos. Laura. Felicitaciones. Besito. Muchas Chao a gracias. Chao, todos, un beso Billy. muy Chao, Lau. grande. Chao, Chao, Vicky. Flavia. Chao, Chao, Felicitaciones, queridos. Flavia. gracias. Chao, Gracias. Flavia, Felicitaciones, gracias. Flavia. Chao, Felicitaciones. Negro. Chao, Billy. Excelente. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Lau. No, felicitaciones, chicos. Muy lindo. Chao, Felicitaciones. chao, gracias.